Bueno, y para hablar de los bancos de grasa tenemos en línea al doctor César Velilla, o más conocido como el doctor Lipo. Él es médico internista y especialista en cirugía plástica y lleva muchísimos años estudiando, analizando todo este tema de la grasa corporal. Así que, doctor César Velilla, muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotras en Salud y Algo Más. Con mucho gusto, muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Bueno, doctor, aquí hemos hablado de los bancos de sangre, los bancos de tejidos, pero nunca hemos escuchado de los bancos de grasa. Entonces, por favor, de una manera pedagógica, doctor, explíquenos exactamente qué son los bancos de grasa y cómo funcionan. Sí, el tema de la grasa es muy interesante porque hasta hace muy poco tiempo todos pensábamos que la grasa era solamente una cosa para vernos feos o para vernos gordos o con sobrepeso. Pero después de que hemos estado estudiando la grasa nos hemos dado cuenta que la grasa tiene muchas propiedades, no solamente a nivel estético, porque lo que le da la belleza o la sensualidad, por ejemplo, a una mujer es la manera como tiene la distribución de la grasa corporal. Si tiene más grasa, digamos, en las caderas, en los glúteos y menos grasa en la cintura, entonces se considera que es una persona sexy o sensual. Entonces, estudiando la grasa, siempre pensábamos que era solo para eso, pero ahora nos hemos dado cuenta que la grasa tiene muchas propiedades, por ejemplo, a nivel hormonal. Muchas de las hormonas que se regulan en el cuerpo se regulan gracias a la influencia del adipocito, que es la célula que conforma el tejido graso. Y nos hemos dado cuenta que en esas células de la grasa o en los adipocitos, que son las células grasas, existen lo que se llaman las células madre o los stem cells. Y esas células madre en la grasa tienen la capacidad de reproducirse y se puede usar con fines regenerativos. Entonces, por ejemplo, como sabemos, hemos escuchado mucho, en el cordón umbilical de los bebés se puede guardar para tener estas células madres por si en el futuro hay una enfermedad, hay un tipo de leucemia, estas células se pueden reproducir, digámoslo así, en un laboratorio, incluso se pudiera hacer un trasplante con esas células de cordón umbilical o de placenta. Esto era solamente posible, ya sea con células del hueso o con células de cordón umbilical, pero ahora esto también es posible con las células de la grasa. Entonces, por ejemplo, las generaciones que no tuvimos acceso a guardar nuestro cordón umbilical, para guardar las células madre que hay ahí, lo podemos hacer ahora con las células de grasa. Entonces, por esa razón se han creado los bancos de grasa, porque tú tienes que almacenar la grasa cuando estás saludable. Entonces, por decir algo, si una persona ahora tiene, no sé, 30, 35, 40, 50 años y se encuentra saludable, puedes sacar esa grasa, mandarlo a un banco de grasa, que son bancos especializados como los bancos de cordón umbilical, los bancos de células madre, y esa grasa se guarda por si en un futuro hay que pedir esas células de grasa para reproducir las células madre que hay en la grasa. Pero a ver si entiendo bien entonces, doctor Velilla, pero es en esos bancos, a diferencia de lo que sucede, digamos, en los bancos de sangre, esa grasa que yo almaceno durante determinado tiempo simplemente me puede funcionar a mí, ¿correcto? ¿O funciona normalmente como con los tejidos y la sangre? No, es muy buena pregunta, Paula. Esa grasa hasta ahora solamente se puede usar para la propia persona. Entonces es como que tú estás salvando tus propias células, es la grasa propia corporal tuya que tú te la sacas y la guardas, ya sea por si en el futuro quieres tener acceso a esas células madre, Dios no quiera que alguna persona tenga una enfermedad y pueda en el laboratorio aislar las células madre de la grasa, o con fines estéticos. Por ejemplo, hay personas que son delgadas, digamos, se hacen una liposucción y no quieren perder esa grasa, se ponen un poquito de grasa, ya sea en la cara para rejuvenecer la cara o en los glúteos. Por ejemplo, ahora que existe esta ley que ustedes acaban de mencionar, que se están penalizando los biopolímeros, la única alternativa que hay es la inyección de grasa. Entonces, si una persona es delgada o se hace una liposucción, puede ponerse, digamos, grasa, el resto de grasa sobrante la manda para el banco de grasa y a los 6 meses, 8 meses, un año, hace un retiro. Como por decir, vas al cajero y haces un retiro, entonces le pides al banco de sangre que te mande 100 cc, 200, 500 centímetros de grasa, y sin tener que hacerte nuevamente otra liposucción, te puedes volver a reinyectar tu propia grasa.
Doctor, ¿y cómo garantizar el éxito en este tipo de cirugías? Porque en muchas ocasiones, incluso acá hemos recibido, bueno, como siempre, no solo acá en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, se presentan algunas malas prácticas. ¿Cuáles deben ser esas condiciones que garanticen un buen tratamiento con la grasa? Es decir, usted se hace una lipo, luego entonces se la quiere inyectar en la cola. ¿Cómo funciona eso? Sí, eso es un tema muy importante y siempre, como siempre lo decimos, es acudir a profesionales que sean profesionales que estén certificados en lo que están haciendo. Por ejemplo, yo tuve un caso que nos llegó aquí a nuestra clínica de Miami de una paciente que se hizo una liposucción en Pakistán y se inyectó grasa, pero lo que hicieron ellos fue que congelaron la grasa en una nevera normal. Entonces esa grasa en una nevera normal obviamente se infectó y la paciente llegó acá con múltiples abscesos en el glúteo porque no es congelar la grasa en una nevera normal. O sea, estos bancos de grasa generalmente están asociados a universidades, eso está bajo nitrógeno líquido, eso está bajo unas condiciones biológicas específicas. Entonces es muy importante que esta grasa, número uno, sea recolectada con las condiciones higiénicas necesarias, pero más importante aún, que sea almacenada en un banco de grasa reconocido. No es como que saque la grasa y la voy a poner ahí en la nevera al lado de la bolsa de leche. Eso no es permitido y se ve, por muy chistoso que se vea, se ve, y yo lo vi en un paciente que estaban haciendo eso. Entonces esa es la primera cosa que los pacientes tienen que estar seguros, que incluso esto es como cuando se hace el cordón umbilical. Eso tiene un carnet con el nombre del paciente, con un número de serie de la grasa que se está almacenando, porque son bancos de grasa pues que son certificados. Ahora, el otro tema que tú preguntabas en cuanto a las técnicas de inyección es muy importante. Ahora contamos con el uso de la tecnología. Por ejemplo, nosotros para poner ahora grasa en el glúteo, mandatoriamente tenemos que usar el ultrasonido. Entonces nosotros sabemos a ciencia cierta cuando estamos inyectando la grasa que la estamos inyectando en el plano adecuado. De esa manera la grasa no va a estar perforando una vena y causando lo que se llama un embolismo de grasa, que en la mayoría de los casos es fatal. Doctor, y usted ahorita nos mencionaba esas ventajas regenerativas que pueden llegar a tener este tema de las células grasas, pero entonces especifiquemos cuáles son esas ventajas, en qué tipo de procedimiento de pronto usted lo ha podido utilizar, que ha visto los resultados. Sí, lo usamos mucho, especialmente en rejuvenecimiento facial. Entonces, sabemos que, por ejemplo, para la cara, para rejuvenecer la cara, contamos con cosas como la toxina botulínica, que es lo que la gente conoce como el Botox. Contamos con los rellenos dérmicos a base de ácido hialurónico, pero todos estos son temporales. La ventaja que tiene la grasa es que una vez que implantamos la grasa y la grasa se queda, porque hay cierto porcentaje de la grasa que se implanta, que se reabsorbe, es permanente, a no ser obviamente que el paciente pierda mucho. Entonces la grasa no solamente tiene ese efecto de volumen cuando las personas han perdido volumen, porque uno de los signos de envejecimiento es la pérdida del volumen, especialmente en el área maxilar, que es el área debajo de los ojos. Entonces la gente se empieza a tener los signos de envejecimiento, lo que llamamos las líneas de marioneta, que son las líneas como una marioneta alrededor de la boca. Entonces eso, al poner grasa, estamos restableciendo el volumen y estamos regenerando. Pero hemos visto que aparte de eso, por las mismas células madre que tiene la grasa, la piel comienza a tener un efecto de rejuvenecimiento y de regeneración. Entonces estamos haciendo dos cosas simultáneamente. Estamos mejorando el volumen y la parte estética, pero también estamos regenerando la piel en el caso de la cara. ¿Dónde más podemos usar la grasa? También la usamos para los senos. En los pacientes que no quieren tener un implante de senos porque tienen temor a que hagan una reacción alérgica al implante, o en pacientes que han tenido cáncer, o simplemente en un paciente que quiere algo más natural, podemos poner la grasa en los senos y de esa manera dar una apariencia también más natural. Podemos usar la grasa virtualmente en cualquier parte con estas técnicas que tenemos nuevas de conservación de la grasa. Perfecto. Doctor, usted ahorita mencionaba, bueno, importante que usted envíe la grasa pues a un banco que sea legítimo, pero ¿cómo usted puede llegar a seleccionar un banco de grasa confiable y de alta calidad? ¿Qué factores deben tener en cuenta las personas que estén interesadas?
Sí, eso generalmente es una investigación que hacemos los profesionales porque la manipulación de la grasa se hace toda directamente en la sala operatoria, en la sala quirúrgica. Entonces nosotros o el profesional encargado es el que tiene que cerciorarse de que el banco de grasa esté certificado y cumpla con las características necesarias para el almacenamiento. Entonces ahí la responsabilidad es 100% del médico. Eso no es como que yo te saco la grasa y te la doy a ti y tú ve y haz un depósito en el banco de grasa. No, es una responsabilidad del cirujano. Entonces ahí es importante que el paciente obviamente le pregunte al cirujano por las credenciales del lugar donde se va a hacer y que sea un lugar que cumpla con todas estas condiciones. Entonces son unos requisitos bien estrictos. Ellos tienen que estar certificados, tienen que tener experiencia. Generalmente estos bancos de grasa también son bancos de otros tejidos. Entonces son bancos de hueso, son bancos de cordón umbilical, son bancos de placenta, son bancos de tejidos humanos. Entonces son laboratorios muy especializados y son muy pocos los que existen. Entonces es muy fácil para un profesional saber que se está asociando, digámoslo así, con el banco de grasa correcto. Doctor, nos llega una pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp que se sale un poquito del tema, pero sigue con los biopolímeros. Dice, gracias, doctor. Una pregunta sobre el tema del uso de los biopolímeros. Acá en Estados Unidos existe una dinámica de ofertas ilegales de colombianos esteticistas que llegan por épocas a ofrecer aumento de glúteos con biopolímeros o vitamina C. Pasado el tiempo, llegan los problemas con esos pacientes y los esteticistas ya se han ido de regreso a Colombia. Esto pasa mayormente en la Florida, Nueva York y Los Ángeles. ¿Qué se puede buscar o qué se puede conocer al respecto para no caer en esto, doctor? Sí, eso es una desafortunadamente es la historia que vemos todos los días. Yo aquí me especializo en mi práctica en Miami en el manejo de los biopolímeros y esa es la historia de todos los días. Una persona que vino de otro país, que vino de Colombia, que vino de Venezuela, le inyecta a un paciente y desafortunadamente estos biopolímeros en el momento en que lo inyectan no se ve nada malo, a no ser de que haya una consecuencia fatal, como que inyecten por accidente una vena y el paciente muera de inmediato, que esto puede pasar, pero el principal problema es que en el momento en que lo inyectan se ve muy bonito, por decirlo de alguna manera, se ve redondito, se ve perfecto, se ve espectacular, pero al cabo de los meses es cuando empiezan a tener las complicaciones. Entonces es muy importante con lo que estamos haciendo ahora, concientizar a las personas que no se dejen engañar, porque es lo que le dicen todo el tiempo, esto es vitamina C, no te preocupes que esto es ácido hialurónico, esto no te va a hacer daño. Eso no es cierto. El ácido hialurónico es supremamente costoso, o sea, 1 centímetro de ácido hialurónico es súper costoso. Y en el glúteo ponen 500 centímetros, 700 centímetros. Entonces están engañando a las personas y estas personas que lo hacen, tienen, digamos, la ventaja, por decirlo de alguna manera, que ellos cuando ponen el producto se ve muy bonito. Entonces una persona lo ve y llama a la amiga y la amiga se lo pone y la amiga se lo pone a la otra. Entonces en 2 o 3 días terminan haciendo 10 o 20 pacientes y estas personas se desaparecen. Entonces ya cuando tienen las complicaciones, obviamente esta persona ya no está, a no ser, como pasó hace poco en una historia muy famosa acá en Estados Unidos, la doble de Kim Kardashian, que desafortunadamente fue una esteticista colombiana que fue a un hotel y le inyectó biopolímero y se lo inyectó en la vena y la paciente se murió. Entonces ella ahora está en la cárcel por homicidio de 2º grado. Entonces, en estos casos sí como que pueden atrapar a la persona, pero no queremos estos casos porque hay una muerte de por medio. Entonces, lo importante es que las personas entiendan que si es tan barato y que si es tan fácil, probablemente es malo, no es una cosa buena, porque un procedimiento quirúrgico tiene que hacerse en un ambiente quirúrgico, ya sea en un hospital, en una clínica certificada. Entonces, cuando alguien te hace algo que te dice esto es vitamina C, es ácido hialurónico, es una hidratación para los glúteos, eso es mentiras, eso no existe y tiene consecuencias fatales, como la famosa enfermedad de Asia, que es una halogenosis, que es una reacción inmunológica severa a los biopolímeros. Doctor, quisiera que desde su experiencia, que usted día a día atiende a muchísimas pacientes y a pacientes también en su consultorio, nos haga ese análisis de cómo han cambiado las cirugías plásticas en los últimos 5 años, porque vemos que
como usted mencionaba, de pronto las mujeres quieren cada día verse más voluptuosas, estar un poco más naturales. Cuéntenos cuál ha sido ese cambio, esa evolución que usted ha logrado identificar. Sí, esa pregunta me gusta mucho porque la belleza tiene mucho que ver con lo que está mandando, digamos, la parada a nivel de la sociedad. Entonces, hace unos años atrás, vámonos 10 años atrás para empezar, hace 10 años atrás lo que estaba muy, muy de moda eran los senos grandes, los senos voluptuosos. Con Pamela Anderson en Guardianes de la Bahía y todo esto, todas las mujeres querían tener senos grandes. Después, los senos grandes pasaron de moda y se pusieron de moda fueron los senos más pequeños. Hace unos 5 años atrás, lo que se puso de moda fueron los glúteos súper grandes con las Kardashian que impusieron la moda, lo que se llama el Brazilian butt lift o el levantamiento de glúteos al estilo brasilero, porque las brasileras tienen este prototipo de tener unos glúteos bien formaditos, entonces todo el mundo quería tener nalgas grandes, entonces se puso de moda los glúteos grandes, los glúteos exagerados, pero ahora esa tendencia está cambiando. Ahora lo que buscan los pacientes es una apariencia más atlética. Entonces ahora lo que estamos viendo es que estamos quitando, antes poníamos nalgas y ahora lo que estamos haciendo es retirando la grasa de los glúteos porque los pacientes quieren tener una apariencia más atlética. Entonces lo que se está viendo es que quieren tener las abdominales más marcadas, podemos hacer marcación de las abdominales, podemos hacer marcación de los músculos de los brazos, podemos hacer marcación de las piernas, porque los pacientes, tanto hombres como mujeres, quieren un look más atlético. Y por eso es que la medicina regenerativa y la medicina de reemplazo hormonal, el uso de la testosterona, el uso de la hormona de crecimiento, está ahora tan de moda, porque la tendencia está cambiando a no ser tan voluptuoso, sino a buscar una figura de un cuerpo más atlético, un cuerpo más armónico, senos más pequeños, unos glúteos de pronto un poquito más redonditos, pero no tan exagerados y más definidos, un abdomen más definido, unos músculos en los brazos más definidos, incluso hacemos definición en los músculos de la espalda. Entonces nosotros podemos hacer lo que hacen en un gimnasio por horas y horas de trabajo, lo podemos lograr en pocas horas en el quirófano. Bueno, doctor, tenemos muchísimas preguntas. Es el doctor César Velilla. Estamos hablando sobre los bancos de grasa y todo el tema de las cirugías plásticas. Por favor, no se me mueva. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Bueno, y con esta bellísima canción de Oscar de León retomamos nuestra entrevista con el doctor César Velilla hablando de los bancos de grasa. Y bueno, doctor, acá nos llega una pregunta y dice, doctor, ¿realmente si a una persona le ponen toda la nalga, dice toda la nalga con ácido hialurónico, ¿cuál sería el costo real? Bueno, eso depende de la cantidad que se ponga, porque no es lo mismo poner unos glúteos, digamos glúteos. Para unos buenos glúteos, doctor. No nos pongan el VIP. No es lo mismo poner inyección en una persona que ya tiene tejido en el área de los glúteos a poner en una persona que sea pues totalmente plancha, ¿cierto? Entonces eso depende mucho de la cantidad que se pone, pero para darle un ejemplo del verdadero costo del ácido hialurónico en Estados Unidos, 1 centímetro de ácido hialurónico va entre $500 hasta $750, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos grasa, que hacemos un aumento de glúteos, ponemos mínimo 800 centímetros de grasa por cada glúteo. Entonces haz las matemáticas, 800 por 500, se están dando como $40,000 cada glúteo si fuera el verdadero ácido hialurónico, claro. Exactamente. Entonces depende mucho si eres desnalgado, entonces vas a necesitar mucho, si tienes ya un poquito, te vas a necesitar poco, pero en realidad es imposible poner ácido hialurónico. Lo que se ponen, eso es biopolímero, es metacrilato, es glicerol, es aceite industrial. O sea, las cosas que yo he visto acá son unas cosas increíbles que uno no se imagina lo que la gente se pone en los glúteos. Y desafortunadamente yo estoy de parte en la mayoría de las veces de los pacientes porque los pacientes los engañan. La gente se pone, pero ¿cómo usted no va a saber lo que le ponen? ¿Cómo usted se va a ir para donde esa persona? ¿Cómo puede ser tan bruto? La mayoría de las veces a los pacientes los engañan diciéndoles que esto es una vitamina C, que le garantizan que esto es esto, que la amiga se lo hizo y no pasó nada. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que se ponen porque la mayoría de las veces los engañan y abusan de la buena fe muchas veces que tienen los pacientes o de las ansias que tienen
por lograr tener un resultado estético. Doctor, otra pregunta en WhatsApp, muy interesante. ¿Es recomendable inyectar grasa para rejuvenecer en el rostro, pero no a través de grasa depositada en un banco, sino directamente sacar la grasa de una parte del cuerpo de una parte del cuerpo de paciente para ponerla en el rostro? Sí, exactamente, es excelente pregunta. Eso lo hacemos casi que a diario. Cuando hacemos, por ejemplo, una liposucción o un paciente quiere solamente rejuvenecimiento facial con su propio tejido, entonces durante la misma cirugía, de hecho, yo diría que es mejor porque está también más fresca, entonces se tiene la grasa. También es importante explicar que un porcentaje de la grasa que se pone se reabsorbe, más o menos en la cara hasta un 50% de la grasa que se pone, el cuerpo la reabsorbe, porque aquí lo que estamos haciendo es un trasplante, estamos sacando grasa de una parte del cuerpo, la estamos sacando por el aire y la estamos poniendo en una parte nueva del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que corregir esa pérdida. Entonces el primer día hay que poner un poco más, entonces los pacientes se van a ver y hay que explicarle a los pacientes, los primeros 3 o 4 días te vas a ver muy hinchado, porque lo hacemos a propósito, ponemos un poquito más de grasa para que cuando la grasa se reabsorbe todavía tenga ese resultado estético que quiere, porque si en el momento de la cirugía ponemos solamente lo justo, la cirugía va a estar, te amo doctor, eres lo mejor, pero a la semana o al mes cuando se le baje va a estar inconforme. Entonces eso es importante cuando se maneja la grasa, que siempre hay que sobrecorregir un poco. Bueno, otra pregunta, doctor. ¿Es posible realizar el aumento de senos con grasa? Usted ya dijo que sí, incluso esa es una de las prácticas que se está utilizando para la explantación mamaria, pero entonces lo que quieren también aquí los oyentes es que explique, doctor, cómo se pueden aumentar los senos con grasa. Sí, tradicionalmente el aumento de senos se ha hecho con implantes, los implantes de solución salina, que es una recubierta de silicona y por dentro tiene agua salina. Si eso se rompe, es agua salina y no tiene problema. Y los implantes de silicona, que es una recubierta de silicona y por dentro tiene silicona, que tenemos un tipo de silicona que además como una silicona coescente, que si se rompe no se riega como antes, haz de cuenta como que partes una tajada de quesito y no se va a desparramar. Entonces este es un tipo de silicona nueva que es muy bueno porque en el caso de que se rompiera se puede sacar. Pero vemos que últimamente los pacientes están teniendo problemas con los implantes, tienen lo que se llama la enfermedad del seno, que algunos pacientes empiezan a tener una contractura capsular, que es cuando el seno se pone duro, como una piedra, o el seno se sube mucho. O en casos muy extremos, el famoso síndrome de Asia, que es una respuesta inmune, inflamatoria severa. Los pacientes empiezan a tener dolores musculares, dolores articulares, pérdida de la memoria, incluso empiezan a tener problemas del riñón, o sea, como si tuvieran una enfermedad reumatológica, una artritis reumatoidea, un lupus, y no se sabe la causa. Entonces, este es el famoso síndrome de Asia. En vista de eso, los pacientes ahora más y más están optando por soluciones más naturales, porque tu propia grasa no te va a dar alergia, es tu propio tejido, está dentro de tu cuerpo. Entonces lo que se hace una pequeña liposucción, se extrae la grasa no se manipula, entre menos la grasa se manipule, entre menos se toque, más va a durar. Entonces la grasa se saca y así mismo como se saca, se vuelve a reinyectar. Pero hay ciertos pacientes que son candidatos, no todos los pacientes son candidatos para inyectarle la grasa. ¿Quiénes son los pacientes que son buenos candidatos? Son aquellos pacientes que tienen unos senos pequeños o medianos, porque estos son los que tienen el mejor resultado. Pacientes que tengan senos muy grandes o que tengan senos caídos o que estén péndulos, no son candidatos porque lo único que van a hacer es tener un seno mucho más grande y mucho más caído. Lo bueno de la grasa es que te da esa apariencia natural y la textura es natural y no vas a tener reacciones alérgicas como lo puedes tener con los implantes. Bueno, pues doctor César Velilla, ha sido un gusto hablar con usted aquí en Salud y Algo Más. Para todos los oyentes que quieran hacerle alguna consulta, preguntarle al doctor, lo encuentran en sus redes sociales como @doctorlipo. Muchas gracias, doctor, por compartir su tiempo. Con mucho gusto y una feliz tarde para todos. Chao, chao.